la Extremadura vieja, los pastores se reunían al anochecer en un chozo, alrededor de una hoguera, para contar historias y leyendas de su tierra. Hoy, Jesús Muga reabre uno de esos chozos con el fin de traeros esas y otras muchas historias. Haceos un sitio alrededor de esta hoguera. Acompañadnos esta noche. Entrad. Sed bienvenidos una vez más al calor de este chozo. En esta ocasión volvemos a una de las ciudades con más encanto de Extremadura. Aunque bien podríamos haber abierto este chozo cerca de otras muchas poblaciones de la región, ya que el ser del que vamos a hablar ha hecho acto de presencia en muchos pueblos y ciudades, dejando su huella allá por donde pasaba. Se hacía dueño de calles y callejones al caer el sol, temorizando, incluso hasta la muerte, a todo aquel desgraciado que tenía el infortunio de cruzársele. Debido a su parecido con otros seres nocturnos, su nombre se ha mezclado tanto que la línea que separa a uno de otro se ha desdibujado. Sin embargo, aquí lo llamaremos como corresponde: Aubión. Si no te quieres perder ninguna novedad de El Chozo de Siberiano, suscríbete. Debo reconocer que la primera vez que escuché hablar de este ser, su sola definición me heló la sangre. Más aún, la historia que me llevó a conocer de su existencia. Fue en Cáceres, una noche oscura de verano. Recorríamos sus calles adentrándonos en los secretos e historias que esconden sus piedras. Nuestro anfitrión, José Luis Hinojal, nos llevó de la mano de leyenda en leyenda, mostrándonos un Cáceres oculto que enamoró tanto a lugareños como a visitantes. En el adarve de Santa Ana llegó el momento de hablar de los Aullones, pues allí había tenido lugar una tragedia en la que muchos tuvieron que ver. ¿Queréis saber qué ocurrió? Quedaos para descubrirlo. Antes de contaros la leyenda que despertó mi interés por este ser que cabalga entre el mito y la realidad, debemos definir qué es un aullón. Para ello, os pido que os calcéis los zapatos de una persona del siglo XVIII. Imaginad una ciudad al caer la noche. No hay ninguna luz, salvo la que arroja la luna, para alumbrar sus calles y callejones. Todo permanece en una tensa quietud inquietante. Los ruidos de la noche alimentan una atmósfera digna de un relato de terror. Entonces, cuando la noche es más oscura, un terrible aullido recorre las calles, como un rayo que fulmina a todo aquel que tiene la desgracia de estar fuera de casa. Y lo peor aún está por llegar. Tras escuchar este temido lamento, sabes que puedes encontrar girar en cualquier esquina al aullón, un ser de gran tamaño ataviado de sábanas blancas y una cadena que zarandea entre sus manos o ata sus pies, cuya cabeza es una enorme olla con orificios haciendo las veces de ojo, por los que sale la luz de una vela que arde en su interior. ¿Nos causa horror esta imagen? Horror despertó en la Cáceres del siglo XVIII, según narra la historia que relata el primer encuentro en la ciudad con este ser. Ocurrió el invierno del año 1792, cuando los muros de la ciudad se estremecieron con un sonido infernal. Aullidos desgarradores recorrían las calles empedradas, resonando entre las casas y las iglesias, sembrando el pánico entre los vecinos. «No pueden ser de personas», murmuraban aterrados los cacereños, encerrados en sus hogares, temerosos de cruzarse con el espectro que, decían, había tomado la parte antigua. Las noches siguientes los alaridos no cesaron. Desde los cementerios y los callejones oscuros, aquella presencia invisible parecía vagar sin descanso. Se decía que era un alma en pena, condenada a arrastrarse por la ciudad hasta el fin de los tiempos. El miedo creció tanto que la autoridad decidió intervenir. Al amparo de la noche, los alguaciles patrullaron las calles en busca del origen de los espantosos gritos, y lo que descubrieron dejó a todos sin palabras. No era un fantasma, no era un espíritu errante, eran 3 hombres de carne y hueso. Manuel Sanabria,
hijo de un escribano de la villa, vestido con una larga túnica blanca y una capa que flotaba como un sudario espectral. Francisco Rodríguez, un clérigo de dudosa reputación que encontraba placer en los excesos más mundanos. Y un misterioso militar cuyo nombre se perdió en el tiempo, aunque las malas lenguas decían que su habilidad en las artes de la seducción había roto más de un matrimonio en la ciudad. Los tres bromistas se sirvieron de un extraño aparato con manivela y bocina con la que lograron crear aquellos aullidos de ultratumba que habían mantenido a toda Cáceres en vilo. El engaño fue descubierto y la justicia se encargó del asunto. Manuel Sanabria, sin protector que intercediera por él, pagó el precio de la broma y terminó entre rejas. El clérigo y el militar, en cambio, lograron salir indemnes. ¿Quieres conocer los secretos de Extremadura? El chozo del siberiano. El motivo por el que lo hicieran puede ir más allá de una simple broma. Y es que, como ocurriera con las pantalujas y las marimantas, los aullones tenían su razón de existir. Ligar en el siglo XVIII no era cosa fácil. Tener una cita no lo era mucho más. Menos si el padre o algún que otro pariente de peso no estaba conforme con la relación. Cuando esto era sabido por todos, no eran pocos los ojos que estaban pendientes de cualquier movimiento por parte de la pareja. Entonces no había redes sociales ni programas del corazón, pero los chismosos no tardaban en dar el parte en los mentideros de ciudades y pueblos para dificultar el asunto. Ya sabéis, el hombre es el lobo del hombre. Debido a ello, muchos amantes encontraron solución en los temores ancestrales de sus vecinos para poder verse con nocturnidad y alevosía sin levantar sospecha alguna. ¿Cómo? Despejando el camino. Se ataviaban con sábanas, candiles, cadenas o lo que hiciera falta con tal de dar un buen susto a los vecinos y tener vía libre para dar rienda suelta a su amor. Esto no solo se extendía a las parejas cuyos padres no aprobaban su relación, también, como hemos comprobado en la historia anterior, para que dos personas casadas pudieran poner los cuernos a sus parejas sin levantar sospecha o para que algún amigo de lo ajeno pudiera llevar a cabo sus crímenes sin problema. Sin embargo, estas tretas no siempre terminaban en una broma pesada que acarreaba un susto. A veces, ese susto suponía que el alma se saliera del cuerpo. Corría el verano de 1817. Doña María de Mendoza tenía como costumbre asistir a las tertulias de señoras en las escalerillas de la Plaza Mayor. No acudía a todas, solo a aquellas en las que su intuición le decía que habría rumores jugosos y secretos que merecían ser escuchados. Aquella noche de agosto, vestida con su mejor atuendo y acompañada de su criada, se sumó a la reunión. Las damas hablaban animadamente, desgranando escándalos y murmuraciones sobre la alta sociedad de la ciudad y alrededores. Pero, de repente, la charla se vio interrumpida por gritos desesperados que llegaban de la plaza. ¡Los toros! ¡Los toros! El clamor venía acompañado de cencerros que resonaban por toda la villa. El pánico se apoderó de las tertulianas, que pensaron que los toros de la capea del día siguiente se habían escapado y que en cualquier momento irrumpirían entre ellas, arrollándolas sin piedad. No lo pensaron dos veces. Dejaron atrás sillas y abanicos y corrieron como pudieron levantándose las faldas ceñidas de sus vestidos de gala para ganar velocidad. María de Mendoza iba en cabeza, subiendo las escalerillas en un desesperado intento de ponerse a salvo. Pero al cruzar el arco de la Estrella, lo que vio le heló la sangre. Desde el otro extremo del adarve avanzaba una figura descomunal, envuelta en sábanas blancas y arrastrando cadenas. Sobre su cabeza llevaba una enorme olla con orificios como si fueran ojos, por los que brillaba la luz de una vela que ardía en su interior. Parecía fuego del mismo infierno. El corazón de María de Mendoza no resistió. Cayó fulminada en el suelo polvoriento. Detrás de ella,
su amiga doña Carmen Cornejo, embarazada, quedó petrificada por el horror. Un hilo rojo se deslizó por su vestido, tiñendo sus medias y sus botines, mientras el monstruoso espectro seguía avanzando sin reparar en el caos que había provocado. Pánico, gritos, desmayo. La noche quedó marcada por el horror. A la mañana siguiente, el alcalde y el gobernador de la sala del crimen, don Demetrio Ortiz, ordenaron investigar lo sucedido. La verdad no tardó en salir a la luz. Todo había sido una broma cruel, urdida entre vinos en la taberna del Ceclavinero en la calle Santi Espíritu. Sus artífices, Joaquín Hernández, alias El Chuche, Juan Villar y otros bebedores de la noche, jamás imaginaron el desastre que causarían, pero la justicia fue implacable. Mientras el cuerpo de doña María de Mendoza era sepultado y el luto cubría la ciudad, los culpables fueron encerrados en las oscuras y húmedas galeras de la nueva cárcel de la calle Nido. El boca a boca se ha encargado de traer a nuestros días, desde aquel entonces, que los bromistas fueron ahorcados en la plaza, ataviados con un San Benito y, una vez muertos, fueron arrastrados sus cadáveres por las calles empedradas de Cáceres, con el único fin de amedrentar a quien tuviera ideas parecidas con un castigo ejemplarizante. Luego, sus restos, revueltos en una maraña de carne, huesos y tela, fueron tirados cerca de uno de los cementerios aledaños a no se sabe qué iglesia. Y dicen esas voces que por la noche los fantasmas de estos bromistas recorren las callejuelas de Cáceres, convertidos en auténticos aullones, sacudiendo sus cadenas y lamentándose por toda la eternidad como castigo por sus crímenes. Añaden los vecinos y turistas que en noches de sepulcral silencio se escuchan pasos apresurados subiendo las escalerillas hacia el adarve, como si aquel grupo de damas siguiera huyendo del terror que, una vez, se hizo con la Plaza Mayor de Cáceres. El chozo del siberiano, tu podcast. El bueno de José Luis nos metió el miedo en el cuerpo con esta historia. Y todos los presentes caminamos por la parte antigua de Cáceres prestando atención a cualquier aullido que pudiera surgir en medio de la noche. No caímos en la cuenta de que desde la llegada del alumbrado público a la villa de Cáceres en 1836, los aullones y las marimantas se desvanecieron en la historia. Los primeros faroles se instalaron en la Plaza Mayor, pronto se extenderían a otras calles. Sin embargo, aunque los aullones desaparecieron con la luz, el miedo a las marimantas sobrevivió en los susurros de los ancianos que asustaban a los niños con historias de una figura amortajada de lino blanco. A mediados del siglo XX, algunos trasnochadores comenzaron a hablar de un espectro errante en la vieja judería. Cubierto con un sudario y una luz temblorosa en sus manos, este ser no perseguía a nadie, sino que se ocultaba en la sombra. Quien se cruzaba con él huía despavorido sin atreverse a descubrir su verdadera naturaleza. Un joven panadero, harto del temor que provocaba aquella aparición, decidió acabar con el misterio. Armado con una navaja bien afilada, una noche esperó pacientemente hasta que el supuesto espectro se cruzó en su camino. Sin dudarlo, se lanzó tras él con intención de descubrir la verdad, pero por sorpresa para todos, el marimanta asustado corrió despavorido. El panadero lo alcanzó y, antes de descargar su golpe, el fantasma alzó su sudario y con voz temblorosa exclamó: «No me hagas nada, que soy la seña Petra». Atónito, el panadero le preguntó el motivo de que fuera de semejante guisa, a lo que la mujer le contestó que andaba a la caza de su Joaquín, ya que le habían dicho que se la estaba pegando con una furcia que vivía por aquellos lares. Y así, con la revelación de que la última marimanta de Cáceres no era más que una mujer celosa siguiendo los pasos de su infiel esposo, se cerró para siempre la historia de los aullones y las marimantas en la villa. Una leyenda que, aunque anticuada,
sigue resonando en las calles de la vieja judería cuando la noche se cierne sobre ella. Como dijéramos en el primer programa, las leyendas tienen su razón de existir. Muchas de ellas no son meras historias para amedrentar a los más pequeños de la casa, sino que son los relatos que explican una forma de hacer en tiempos de necesidad, porque como bien sabemos, la necesidad hace aprendices y agudiza el ingenio. Quizá el miedo a los aullones fuera irracional. No eran más que personas disfrazadas a fin de cuentas, pero cabe recordar que el miedo es libre, y cuando lo desconocido se presenta ante nosotros, nuestro instinto de supervivencia prevalece ante cualquier cosa. Prestad atención cuando visitéis las calles de Cáceres por la noche. Quizá aún quede algún aullón rezagado con el que podáis cruzaros, y como le pasara a María de Mendoza, la sangre se os cuaje en el cuerpo del susto. Una vez más quiero agradeceros a todos que nos acompañéis en este viaje por toda Extremadura. Volveremos a encontrarnos en este chozo, que queda aquí para que volváis siempre que queráis a revivir estas historias, pues es nuestro legado y no debemos olvidarlo ni darle la espalda. Podéis encontrar más historias como esta en la sección Crónicas de Extremadura en el blog del Borrador, y podéis acompañarnos en nuestros viajes por la región gracias a los vídeos que estamos publicando en el canal de YouTube de La Vereda. Ahora me gustaría proponeros algo. Si alguna vez os habéis encontrado con lo insólito, si conocéis alguna leyenda, o simplemente queréis contarnos algún relato que esté relacionado con Extremadura, escribid o mandad vuestro audio al correo electrónico laveredapro@gmail.com. También estaré encantado de recibir vuestras sugerencias y comentarios. Guardaos de los aullones, que la noche es suya. Un abrazo a todos y feliz vida. Historias y leyendas de Extremadura, El chozo del siberiano. tu podcast.